Demensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Demensis, ayer y hoy. Hola, bienvenidos. Estamos en un tiempo y en un momento muy complejo, porque la geopolítica, que no es una materia común, tiene una tremenda influencia antes de la elección del medio tiempo en la Argentina. Obsérvese que nuestro país, que es un país de aguas abajo, tiene un grave problema con el Paraná y además con la hidrovía, porque mientras se disputa, se habla y se le prolongó a los extranjeros la explotación de la hidrovía, mientras eso ocurría, nos quedamos sin agua con una bajante que tiene ya historia por lo que ha decrecido el afluente de agua en el Paraná. De allí sale gran parte de las exportaciones de la Argentina. Ahora, ¿por qué pasa esto? Por la deforestación que han hecho los brasileños para plantar soja, cambiando el régimen de lluvias, por la escasez de lluvia al margen de esta deforestación, que ayudó, y porque ellos tienen 54 represas antes de que el agua llegue a la Argentina. Es decir, somos un país de aguas abajo. Los brasileños tienen la potestad y la llave de inundarnos o de dejarnos sin agua. Del otro lado, del lado de la cordillera, tenemos un problema y un conflicto histórico con los chilenos desde la época en que a Sarmiento se le ocurrió regalarle la Patagonia, diciendo que les pertenecía. Discutiendo de aquella época el Perito Moreno, que hizo un gran trabajo a favor de nuestro país, y además todas las situaciones, 25 conflictos que tuvimos que ir a discutir límites a distintos niveles internacionales, y en un momento, cuando apareció el cardenal Zamoré a punto de un conflicto bélico, todo esto se encuadra en un tratamiento que no tiene solo que ver con la Argentina y con Chile, sino que tiene que ver esencialmente con Gran Bretaña y con el proyecto británico sobre la Argentina. Miren, tiene una permanencia y una insistencia que los ingleses trabajaron ya en nuestra propia independencia, cuando hubo que rehacer el acta de la independencia, porque ya habían logrado parte de un cipallaje nativo que decía libres de España, porque con eso quedaba la puerta abierta para que ellos pudieran entrar a lo que era la colonia española. Hubo que rehacer el acta de la independencia y decir libres de toda otra dominación extranjera. Desde entonces, y pasando por todos los hitos que usted quiera poner, hasta Caseros, donde los unitarios buscaron tropas extranjeras de Brasil y que para vengarse de Ituzaingó desfilaron por la calle Florida, sí, los brasileños desfilaron por la calle Florida, en Buenos Aires, ellos, todos los que representan ese pensamiento liberal, han tenido en la historia política local una relación con la dependencia británica notable. A través de las logias, a través de la masonería, a través de distintas organizaciones que ellos arman, como el CARI. Y el CARI, el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, juega y logra también tener una actividad muy plena para captar esos que están ahí, en el límite de que tener documento argentino, pero no sentirse argentino. Dentro de esto aparece de pronto Pompeo. ¿Quién es Pompeo? Pompeo es un funcionario que firmó junto con Patricia Bullrich y Luro Pueyrredón el documento del PRO vergonzoso en un litigio nuevo que termina de crear ¿quién? Pineda. ¿Por qué crea Pineda esta situación? Pineda la crea porque él está convencido de que con esto va a lograr que un sentido patrio local chileno se modifique en las elecciones que ya sabe que está perdiendo en las encuestas, y entonces eso es una parte de la historia. Pero Pineda pertenece a una internacional liberal, donde juega Mauricio Macri también, que está en contacto constante y permanente con Londres. El mismo Londres que trabaja con los mapuches en la Patagonia nuestra y chilena. El mismo Londres que tiene Malvinas. El mismo Londres que ha hecho la proyección de Malvinas a la Antártida y que está detrás de un conflicto entre Argentina y Chile, porque ellos están esperando justamente eso. Mientras esto pasa, en Wall Street se cotiza el agua potable como un commodity. El agua potable, el agua dulce, que es el problema del segundo tiempo de la guerra.
Vienen por el agua, por el oxígeno no contaminado, por el litio, que es el combustible del mundo en este momento, en un calentamiento global de la Tierra. El litio reemplaza al petróleo o reemplaza a los combustibles de ese tipo, porque es la batería una cuestión renovable. ¿Saben quién tiene las reservas de litio más importantes? Nosotros, Chile y Bolivia. ¿Y quién es este Pompeo que junto con Patricia Bullrich están en la causa de las armas de Bolivia? Bueno, era un funcionario de Mauricio Macri implicado en la llegada de armas a Bolivia para que Estados Unidos armara el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, donde quedó comprobado que llevaron armas de nuestro país para que sea usado por los golpistas bolivianos. Mire, es de una complejidad la geopolítica, es tan difícil entenderla y tan necesario que lo expliquemos, que vamos a escuchar en un ratito nomás el audio que en el programa de ayer y hoy por Radio Belgrano, que va de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hicimos con César Lerena, un ex subsecretario de Estado, y con el joven periodista Marcelo Biasati, que ambos tienen sus respectivas columnas en el programa y que se han prestado a este diálogo para esclarecer un poco más el tema del conflicto. Pero créamelo que estamos metidos en un brete y que esto no es ni casual ni por la elección de Chile, sino que está el MI5 y el MI6 británico atrás de esta maniobra. Los ingleses no han podido todavía borrar aquella sentencia de Winston Churchill cuando en épocas de Perón dijo que festejaba el imperio lo más importante que le había pasado después de la Segunda Guerra Mundial, que era la caída de Juan Perón. En este mes de septiembre, donde el 16 se cumple un aniversario, nada más ni nada menos que de lo peor que le podía pasar a la Argentina, que era el regreso al preperonismo, aquel golpe de Estado de Lonardi después de Aramburo y de Rojas, que hizo un desastre en la Argentina y que mató el sueño de la Argentina potencia, tenía financiación y responsables allá, en Londres. Los ingleses están atrás de esto y esto no es ni casual, ni tiene que ver con un hecho electoral, ni es una cosa para tomarlo a simple vuelo de pájaro. Estamos en un conflicto constante y permanente, porque el pirata agresor nunca se resignó a perder el poder que le sacó Juan Domingo Perón cuando le expropió todo lo que ellos tenían, entregado por el cipallaje argentino, que todo lo que venía de Inglaterra se firmaba. Ergo, piensen ustedes que Rivadavia nos endeudó por más de 100 años. ¿Saben quién hizo exactamente lo mismo? Mauricio Macri. ¿Y sabe qué hizo también Mauricio Macri? Mandó el oro argentino a Londres, que este gobierno de Fernández todavía no reclamó. ¿Y sabe qué dijo Caputo? Que éramos gozosos de un gran crédito y por eso firmó un endeudamiento a 100 años. Sí, a 100 años. En 10 devolvemos lo que prestaron y en nosotros 90 lo pagamos de intereses. Vienen por la Argentina, vienen por nosotros y para esto hay un cipallaje instalado, entre otros, con un señor que es diputado de la Nación, presidente de la Unión Cívica Radical como Cornejo, que presta y se juega en esto porque dice que hay que hacer otro país con Mendoza y Córdoba. Un secesionista que ahora, pese a todo, de que quiere hacer otro país, se presta a la candidatura para ser senador de la Nación. Estamos ante traidores a la patria, porque cuando se jura en el Parlamento, se jura por la patria. Y Cornejo juró por la patria a la que traicionó cuando habló de hacer otro país en la Argentina. No lo deje pasar así nomás, coméntelo, difúndalo, porque vienen por todo. Malvinas y la geopolítica, con Marcelo Biasati. Ay, Marcelo, buen día. Qué difícil se hace arrancar esto con toda la proyección del problema con Chile, ¿no? Una proyección, a ver, hay un término en lógica que se llama promodus movem, que suena muy raro, pero prácticamente parece como efecto dominó. Y en realidad uno tiene que pensar o tiene que ir viendo cómo vienen ciertas fichas y cómo van cayendo estas. Nosotros la semana pasada estábamos hablando del tema de cómo estaba dinamizando Chile-Puerto Williams en la isla Navarino y cómo a través de los cruceros buscaba esta salida ahí en la boca del Atlántico, donde fue el conflicto del Bibi, el conflicto con las Picton, la Lenos y la Nueva,
de cruceros que no iban a pasar ya más por Ushuaia y que iban a ir directamente en su derrotero a Malvinas y Georgias, y también esa proyección del turismo del turismo de cruceros a la Antártida. En la otra salida, en la columna, hablábamos del ofrecimiento de Estados Unidos de F-16 viejos en un número igual a la cantidad de lo que tiene Chile. Pero si usted recuerda, no hace mucho tiempo atrás, nosotros pusimos en el programa una parte de un informe especial de la televisión nacional chilena que tenía que ver con la protesta por una caminata de fuerzas argentinas en el territorio propio argentino de lo que se denomina campos de hielo. Y hablaba ese mismo informe como que se estaba dinamizando el conflicto por ciertos sectores nacionalistas. Estamos en noviembre, vienen las elecciones, un Pineda que está mal en las encuestas, que se le fue, no sé si decir arrancado, pero sí formó parte de las consecuencias de los disturbios que hubo en las calles. Sí, pero no hay que subestimar esto pensando que solamente es por una interna de la elección, porque atrás de esto está la inteligencia inglesa, ¿no? A ver, y esto yo lo estoy hablando no como observatorio en forma personal. Acá ellos se activan porque tienen la licencia o porque forma parte de una política inducida. Acá cuando estamos hablando del turismo antártico y de cómo ir directamente en su lazo desde Chile a Malvinas, estamos hablando del queso y dulce, uno por adelante, uno por la derecha y otro por la izquierda. Cuando estamos hablando, y yo quería venir con esto, de esto que pone la televisión oficial chilena, ¿sí? También estas cosas que se hacen públicamente, que tocan las fibras, es una forma de medir en encuestas qué tan fuerte está el nacionalismo. Claro, vos sabés que Pineda, que cuestionó por decreto los... Perdón, yo quiero ir con un lado para este lado, para complicarla más en la mañana de hoy, ¿sí? Porque también es cierto que de la misma forma que ellos miden el rating del informe de campos de hielo por la televisión chilena, desde este lado o por el otro lado hay gente que mide las declaraciones de Sarno. No, pero además Pineda, vos sabés que cuando cuestionó el decreto por los espacios informados por Argentina, lo hizo ahora, fuera de tiempo, y no discutieron nada en el momento que tenían que haber cuestionado, cuando las propias intervenciones de Naciones Unidas le dio la razón a lo que ahora están pidiendo volver a litigar, y entonces vos te das cuenta que ellos le ponen fecha de noviembre, sabiendo que acá hay elecciones en noviembre, y tiene que ver con el comunicado del PRO, tiene que ver con una internacional liberal que está jugando de acuerdo a lo que le marcan desde Londres. Lo de Sarlo de ahora es lo de Sarlo cuando fue con 40 años. Tiene que ver exactamente con lo mismo. Se repiten los personajes. En realidad es un lobby. Es un mismo lobby. Usted lo marcó muy bien en la editorial de hoy. Sí es necesario, porque también es cierto que tampoco son la voz unívoca, porque la ley fue votada por legisladores también de ese partido, y está bien que hoy a la comisión del Senado a la 1 de la tarde vaya el canciller y el secretario de Malvinas, como lo van a hacer, como también no puede demorar el planteo ante Naciones Unidas. Y no es así como está diciendo la oposición en Chile, que esto tenga que habilitar a que haya un tercero que decida. Porque ante todo, estamos hablando sobre esta ampliación de la plataforma, estamos hablando sobre el territorio argentino. ¿Qué hay que negociar sobre el territorio argentino, sobre el cual está fundado y avalado por el máximo organismo multilateral del mundo, que es Naciones Unidas? ¿Qué hay que negociar sobre el territorio nuestro? Ese es sin duda uno de los grandes puntos, y también me parece que conlleva
y sí coincido con esto, y no estoy haciendo una cuestión partidaria con el comunicado del Partido Justicialista, que tiene que haber un compromiso de la sociedad todo más allá de la suerte electoral o la pertenencia ideológica, para entender que estos puntos no puede haber fisura, porque es lo que están buscando. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. No, yo estoy pensando lo que decís porque evidentemente yo creo que el conflicto que se está buscando está atado a cuestiones menores de los participantes, a lo mejor, que están haciendo una cosa muy esquiva, pero que atrás tiene un proyecto mucho mayor, que es el de los ingleses. Es un proyecto mucho más amplio. También tiene que ver con esta idea de los actores para custodiar el Atlántico Sur y los actores para custodiar lo de valor del Atlántico Sur, que tiene distintas dimensiones de lo que es el poder hoy, que no es solamente el poder militar, que también tiene que ver con el poder de los recursos naturales. Estamos hablando de la reserva alimentaria del mundo, como es la pesca, estamos hablando de hidrocarburos, estamos hablando del poder que transita por debajo de las aguas, que tiene que ver con la conectividad. El 85% de la transferencia de datos de Internet se realiza a través de los cables de fibras ópticas que están tirados por debajo del mar. Pensemos en la comunicación entre hemisferios que pasan por toda esta zona, y que también es la proyección al sexto continente, hoy internacionalizado, reserva del mundo de materiales, como es la Antártida. Acá hay toda una jugada que tiene que ver con un escenario, el escenario futuro, pero que se empieza a construir desde hoy, y además también, no solamente el tema de las aguas, esta diferencia que hay con Chile. ¿Qué va a pasar con los corredores bicontinentales, donde la apuesta del gobierno es sacar parte de la producción no desde el Atlántico, sino desde el Pacífico? Claro, y además ¿Va a ser un elemento de negociación? Claro, y además que ahí está China, que va a coincidir con el interés inglés y va a respaldar a Chile. Bueno, me parece que entonces el escenario es mucho más complejo. Acá, en este multilateralismo que se genera después, bueno, se genera antes, pero queda muy evidenciado después de Afganistán, y además el último de los temas, pero estoy diciendo la historia, y no quiero decir con esto, mi historia es de ayer, dándole vuelta cómo lo puedo decir lo mejor para no sonar alarmista, porque no es la intención, sinceramente, pero tan solo es una observación de la historia. Generalmente los complejos militares industriales de las grandes potencias, cuando se acaba un conflicto armado, buscan armar otro. ¿Miguel? Sí, señor. Bueno, podemos sumar a la charla al doctor César Lerena. Hola, César, ¿cómo te va? Buen día. César. Buen día. Bueno, lo tenemos a Biasati en su columna sobre Malvinas, y me gustaría también que ustedes dialoguen un poco sobre este tema de Chile, sobre todo porque vos alguna vez escribiste algo acerca de las pertenencias, de la profundidad de los océanos y qué cosas se termina limitando y qué cosas no. Dame un poco primero tu opinión, Lerena. Sobre este tema de Chile. Sí. Bueno, y sí, yo creo que evidentemente, por alguna razón, que estaba escuchando el comentario de ustedes, evidentemente que inclusive entiendo que es superior a los propios intereses chilenos, hay una serie de tratados, en particular el del 84, que establece un límite claro entre el área chilena y el área argentina. Por lo tanto, es bastante llamativo esta presentación. No es extemporánea, porque las plataformas son inherentes a los estados, por lo tanto el reclamo de la plataforma puede ser en cualquier momento, pero llama la atención que, habiendo presentado la Argentina en el año 2009
toda su documentación respecto al cumplimiento de la Convemar, o sea, establecer la plataforma continental más allá de las 200 millas, lo hizo en términos de Argentina, y las aprobaciones de esta comisión de límites fueron en el año 2016 y 2017, es decir, transcurrió desde el año 2009 hasta el 2017, que la documental estaba al acceso de todos los países sin que Chile hiciese reclamo alguno. Y llama la atención. Perdóname. Biasati, yo quiero que vos le preguntes lo que te parece a César y que charlemos entre los tres, porque nos parece que los aportes que pueden hacer ustedes dos tienen que ilustrar al oyente para que vaya ganando conciencia de que esto no es cualquier cosa, no es una elección de Pineda y a Pineda se le ocurre una locura, que también puede estar acompañado de eso, para ganar las elecciones en Chile. No. Esto tiene que ver con un pedido de la inteligencia inglesa en un momento clave donde se está discutiendo una proyección británica cuando la verdad no tendría ni que participar Inglaterra en nada en esta discusión, pero ellos saben que a la larga este conflicto va a participar Inglaterra. Marcelo, con César, dale. Sí, muchas gracias. Buenos días, César. Un placer poder dialogar con usted. Y a mí me parece que, desde un punto de vista político, me parece el axioma histórico de divide y reinarás. Bueno, justamente ayer hacía un artículo al respecto, ¿no? Que se llamaba Divide y reinarás. Un gusto escucharte, Marcelo, en primer lugar. Sí, por eso digo, estaba comentando que es bastante extemporánea la salida de Chile. Eso es particularmente lo que a mí me llama más la atención, porque ha habido sabés perfectamente que la Convemar, la Argentina, la ratifica en el año 95. Y este trabajo de los límites de la plataforma, que sería interesante que para el escucha desinformado podamos definir que la plataforma es el lecho y subsuelo que está por debajo del mar, ¿no? Y que en el caso concreto, ¿por qué motivo reclama la Argentina este espacio? Que son, dicho sea de paso, 1.700.000 kilómetros cuadrados, de los que esta comisión de límites solamente le aprobó unos 350.000 kilómetros, pero estos que están en litigio, que son unos 6.000 kilómetros, porque, Marcelo, a nosotros nos llama mucho la atención este reclamo chileno de estos 6.000 kilómetros cuadrados, pero también hablamos muy poco respecto al 1.400.000 kilómetros cuadrados de plataforma que tenemos en disputa con el Reino Unido, ¿no? Y entonces llama mucho la atención la presentación casi, no digo extemporánea porque la plataforma es inherente a los estados, por lo tanto Chile puede reclamarla cuando considere conveniente, pero llama mucho la atención que habiendo presentado la Argentina en el año 2009 toda su documentación y habiendo sido recomendada, porque estas plataformas, lo que hace la comisión es solamente recomendar, ¿no? Y entonces, habiendo sido recomendadas en el año 2016 y en el año 2017, recién en el año 2021 haga este reclamo Chile. Yo coincido con lo que están... Sí. No, por favor termine usted, porque yo le quería hacer una pregunta, y si usted quizás la pueda unir con esto. Yo voy a decir algo que era prácticamente del colegio. En el colegio, después del conflicto con Chile, nos decían Chile en el Pacífico, Argentina en el Atlántico. Claro. Bueno, eso se rompió, sabés perfectamente, Marcelo, que eso se rompe con el Tratado del 84, porque si bien Argentina siempre había planteado ese axioma, digamos, ¿no? En el año 84, con el tratado donde se resuelve la cuestión, se resuelve entre comillas, la cuestión del Beagle, a mi juicio erróneamente, pero bueno,
se resuelve el conflicto. César, a partir de esa situación nosotros empezamos a hablar de un país bicontinental, porque evidentemente tenemos dos continentes y bioceánico, porque ya que eso se rompió efectivamente, también nosotros tenemos salida al Pacífico si buscamos la proyección antártica y salimos por el BID. Ahora, esto que estamos planteando y que estamos tratando de ilustrar a los oyentes, tiene que ver con Malvinas por un lado, con el mar por el otro lado, total y absoluto, y con la muy poca información que tiene el argentino acerca de lo que le pertenece. Sí, sin lugar a dudas. A mí me parece, por eso insisto con este detalle, ¿no? Detalle importantísimo. Mientras nosotros estamos sumamente preocupados por estos, entiendo, no se sabe con exactitud, pero más o menos unos 6.000 kilómetros cuadrados que está reclamando Chile, tenemos ocupado por parte del Reino Unido 1.600.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo. Sí, por otro lado, además me gustaría que expliques por qué los ingleses quieren tener derechos y por qué además lo reconocen a nivel internacional, que ellos tienen derechos sobre ese sector cuando en realidad Londres queda bastante lejos, ¿no? Claro, bueno, evidentemente los ingleses han elaborado una estrategia, digamos, creciente y sostenida durante todos estos años. Eso, a pesar de esta resolución de las Naciones Unidas que nosotros invocamos bastante seguido, que es la 2065, que es una resolución que tiene un cierto valor porque es la primera que reconoce la disputa que existe entre el Reino Unido y Argentina respecto a Malvinas. Pero los ingleses, a partir de esa resolución, que se suponía, y otra en particular, la 3149, que también es muy importante, que refiere a que los estados no pueden avanzar sobre los territorios ocupados o que están en disputa. Sin embargo, si arrancamos de la resolución, por ahí es medio complejo esto, pero lo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Pero se entiende. Ellos avanzan sobre esa resolución que prohíbe, donde se está en disputa la protección, y hacen protección antártica. Claro, exactamente. Entonces, en realidad esto se junta con dos o tres hechos. La resolución 2065, la 3149, la guerra de Malvinas del 82 y el hecho más trágico y denigrante argentino que fue la firma de los acuerdos de Madrid en el año 89 y 90. En el año 89 y 90 aparece por primera vez esa figura, que eso sí se ha difundido bastante, que es la famosa fórmula del paraguas. La fórmula del paraguas refería a que se podía conversar, tratar o llevar adelante cualquier iniciativa entre esas partes, entre el Reino Unido y Argentina, pero eso no significaba el reconocimiento alguno de soberanía. Bueno, lo cierto es que del año 89-90, y también llama la atención que estos acuerdos de Madrid y otros... Sí, bueno, ahí te iba a llevar después, ¿no? Lo que denuncia Julio González, el Tratado de Madrid de Domingo Felipe Caballo, que deja a la Argentina muy pegado. Decime, Biasati, ¿qué pregunta tenés para César? No, yo en realidad lo primero que me gustaría para ver si lo podemos hacer, y en tal caso es esto, porque nosotros pensamos en el aire, lo que habla de la honestidad intelectual. Al primer programa interactivo de la radio, ver si nosotros pudiésemos también llevar a su página algún mapa que tiene muchos, porque yo lo sigo también al doctor Lerena, para que entendamos lo que es esta especie de medialuna, ¿sí? Una medialuna que va desde prácticamente la parte oriental de la isla Navarino, un poquitito corrido de Ushuaia, con una punta hasta Malvinas, pero básicamente armando una especie de nueva frontera en la proyección de la Argentina a la Antártida, para que podamos ubicar de cómo es estratégicamente esta ambición chilena sobre la proyección argentina y sobre el espacio argentino otorgado.
Otro de los temas tiene que ver con que Chile últimamente, y este sí es un objetivo que seguramente es lo que quiere la oposición, por eso lo planteaba, ha planteado conflictos con todos sus vecinos. Lo planteó con Bolivia, con la salida al mar, donde la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Santiago, y la controversia por el límite marítimo con Perú, saldado a favor de Lima, también en La Haya. Ellos van a querer tratar de llevar este conflicto a un tercero, a un tribunal, para en realidad dirimir los ha otorgado y lo que ya justamente internacionalmente tiene Argentina. Marcelo, lo que está pidiendo es que la radio se transforme en televisión y mostremos un mapa. Bueno, no. esto puede pasar, sí, en la página de Facebook, pero la verdad es que para que la gente se motive, que traten de conseguir el mapa real, donde la proyección antártica, el último mapa, métanse en el Instituto Geográfico Militar o Instituto Geográfico, que no sé si se sigue llamando militar, y allí van a encontrar el mapa oficial de la República Argentina, que no es el que nos enseñaron en la escuela, con un triangulito de la Antártida y un puntito de Malvinas. César, me parece que de esto va a dar mucho para hablar, y no es una cuestión menor. Nos estamos metiendo en un problema muy serio, porque no es Pineda, es el Reino Unido de Gran Bretaña que está atrás de Pineda. Este es un tema central del cual estamos viviendo el primer capítulo, que no es el primer capítulo. Y fíjate Usted ya contó bien cómo es la previa. Fíjate vos, Lerena, que el que firma el comunicado del PRO, Pompeo, que fue funcionario de distintos gobiernos, estudió en Londres. Y Patricia Bullrich, que es la otra que firma el comunicado, dándole la razón a Chile, cuando los legisladores del PRO y toda la oposición votaron todos absolutamente de acuerdo en no aceptar la pretensión política chilena, un sector de la oposición, para hacer campaña electoral o porque se lo mandan de afuera también, lo que es una demostración, Lerena Biasati, del cipallaje, porque esto tiene nombres, cipallaje, trabajan absolutamente para los ingleses. Sí, bueno, si ustedes me permiten, es muy interesante la opinión, la tuya, Miguel, y también la de Marcelo respecto a todos estos temas de conflicto que tiene habitualmente Chile. Ahora, convengamos que mucho tiene que ver que esos temas se asientan en la Argentina también, porque hay un grupo de minoritario, muy minoritario por suerte de argentinos, que raramente en esta etapa han salido a hablar de los derechos británicos en Malvinas, como si Malvinas realmente fuese británica. Y no son personas, alguna persona rara, desinformada, etcétera, etcétera. Son gente que ocupan cargos importantes en la política, ¿no? Como esta candidata a diputada de la lista del PRO, y también este grupo de pseudointelectuales que se ve que no han estudiado mucho, ni siquiera la historia, ni la geografía, ni la situación, ni la relación económica que tiene Malvinas respecto a la Argentina, ¿no? Ni, por supuesto, tal vez lo más importante y la razón por la que los británicos estén en Malvinas, no están por los 3.200 isleños que viven en Malvinas, están por una cuestión geopolítica. Entonces, si uno mira el mapa, y está bien la intención de que los escuchas pudiesen estar mirando el mapa mientras hablamos, nos vamos a dar cuenta que la parte meridional del Atlántico Sur, ya sea porque los británicos ocupan los archipiélagos de Malvinas, Georgia del Sur, Sándwiches del Sur, porque los británicos están disputando 1.400.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental, porque los británicos están disputando nuestro territorio en la Antártida, o porque los británicos tienen ocupado, a raíz de las licitaciones petroleras de Macri del año 2019, gran parte del territorio marítimo que va desde Malvinas hacia el continente nacional. Nos vamos a dar cuenta que tenemos virtualmente todo el cono sur ocupado por los británicos, con el agravante, como ustedes han mencionado, de que ese sector
Bueno, por otro lado, sabemos, todos los que estamos hablando de estos temas, es que la administración británica se ha ocupado de separar lo que es Malvinas de Georgia del Sur y Sándwiches del Sur. Son administraciones diferentes. Totalmente. Entonces, frente a la probabilidad, a una eventual probabilidad de que los isleños busquen en algún momento su propia independencia. Por supuesto, será totalmente, en ese caso, acordada con el Reino Unido respecto a la explotación del petróleo. No nos podemos olvidar en este punto que Escocia ya ha dado muestras de quererse separar de Gran Bretaña, ¿no? Por muy pocos votos no lo hizo. Y entonces es como una pinza en el sur argentino con estas intenciones crecientes de ir hacia el Atlántico Sur y, por supuesto, bueno, la proyección a la Antártida. César, quedamos en guardia permanente porque esto va a producir novedades seguramente de acá a noviembre. Lo mismo para vos, Marcelo, que son los dos que se ocupan de distintos ángulos sobre el mismo tema de nuestro mar y de nuestra soberanía. Biasati, la seguimos la semana próxima. César, te esperamos el viernes. Bueno, bárbaro. Un abrazo, Marcelo. Un abrazo, César. Y bueno, muchas gracias y seguimos en guardia permanente. 7 de la mañana, 51 minutos. Malvinas, la Antártida y el territorio argentino. Todo esto se lo dimos condensado con los compañeros que tienen las columnas respectivas. Si tuviéramos que buscar una fecha del nacimiento del cipallaje nacional, a lo mejor nos sorprenderíamos porque tendríamos que ir casi al acta de la independencia, que hubo que hacerla 2 veces, porque algunos querían ser solamente independientes de España, porque ya estaban conversando con Inglaterra. Y hubo que hacerla de vuelta para poner libre de toda dominación extranjera. Y entonces vamos a entender por qué a los argentinos nos pasan las cosas que nos ocurren, y vamos a entender también cómo puede ser que una porción histórica del país siempre haya hecho alianzas para afuera en contra de los intereses nacionales. Y si no, miren, la vuelta de Caseros, en esa espectacular puesta en escena de apoyo a Urquiza, donde las tropas de Brasil vinieron a auxiliarla, ellos hicieron un pacto a través de un viejo caudillo federal para trasladarlo y usarlo como unitario y voltear al gobierno de Juan Manuel de Rosas, que había dicho que no a 2 potencias de ese momento, a Francia y a Inglaterra en la vuelta de obligado. Y entonces no tiene que sorprendernos lo que yo le voy a leer ahora, que ayer, con la firma de 2 personajes, se dio a conocer a la opinión pública, representando, según parece, la opinión del PRO. Ahora, después cuando hurgamos quiénes son los 2 personajes que lo firman, nos vamos a encontrar con una sorpresa muy interesante. Pero primero se lo voy a leer, para que sepamos de qué estamos hablando. Dijimos hace apenas 2 programas atrás que el tema de los límites con Chile no era ni casualidad ni un hecho electoral de Chile. Dijimos que pertenecía a la inteligencia inglesa, que el MI5 y el MI6 británicos no dejan nunca de trabajar, y que ellos que están detrás de un sector que no le corresponde, se quieren quedar en esta discusión y van a apoyar cualquier cosa que se pueda crear de conflicto entre Argentina y Chile. Y entonces, mientras Pineda, que está en la misma internacional liberal que Macri, hace las suyas y hace el juego para los ingleses y además le sirve para la interna chilena porque las encuestas lo dan perdiendo las elecciones, entonces vuelve a una búsqueda de un sentido patrio trasandino para ver si reaccionan ellos con un voto favorable, sale a pedir 5.000 kilómetros que nos pertenecen para discutir de vuelta. Y además en un comunicado casi ofensivo dice, y en principio estaremos negociando, dando a entender que el segundo paso es el bélico, porque si en el principio van a negociar, después cómo sigue. Bueno, lo real y lo cierto es que este comunicado que lo voy a leer, lo firma la presidenta del PRO, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, y Fluvio Pompeo, secretario de Relaciones Internacionales del partido de Mauricio Macri. Y dice bajo el título Comunicado de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PRO.
habiéndose verificado diferencias en el trazado de las respectivas plataformas continentales de Argentina y Chile, desde la Secretaría de Relaciones Internacionales proponemos que ambas cancillerías, en los ámbitos existentes de cooperación e integración bilateral y regional, se reúnan e inicien un diálogo que permita zanjar las diferencias hoy existentes, comunicado en forma conjunta lo que resulte acordado en la CPLC, que establece el marco de la CONVEMAR, que son los dos que reglamentan este tema, así como a otras autoridades pertinentes de Naciones Unidas, mostrando capacidad de entendimiento entre las naciones. En los últimos 30 años, Argentina y Chile han podido resolver pacíficamente más de 25 diferencias fronterizas a lo largo de 5.000 kilómetros que habían producido grave tensión durante más de un siglo. Con ese mismo espíritu, no podemos retroceder a los tiempos de la desconfianza recíproca. Es decir, primero, aparece Chile sobre algo que ya está legislado internacionalmente y nacionalmente, aparece diciendo, vamos a discutir. Y el PRO dice que hay divergencias. No, no hay divergencias. Están discutiendo sobre algo que nos pertenece. Esto es como si yo me meto en su casa, ocupo parte de las habitaciones y le digo, bueno, discutamos la propiedad. Esto tiene una absoluta gravedad, pero además tiene una connotación de demostrar que no estábamos equivocados cuando anticipamos que está la inteligencia inglesa atrás y que estos personajes no tienen retorno en el cipallaje. Pero además de esto que le estoy marcando, y de un comunicado del PJ, que después en todo caso se lo leo repudiando estos episodios, ¿quién es Fluvio Pompeo? Junto con Patricia Bullrich, los dos están acusados de haber tenido responsabilidad en el envío de armas a Bolivia a pedido de Estados Unidos para producir un golpe de Estado, entre otras cosas, ¿no? Fluvio Pompeo nació el 23 de noviembre del año 1967, está casado, tiene 3 hijos, es licenciado en Relaciones Internacionales y en Ciencias Políticas, y también tiene un posgrado en Relaciones Internacionales y Teoría Política, y si yo le pregunto dónde, seguramente que ustedes van a acertar. Sí, no se equivocó. En la Universidad de Western, en Londres. Estudió en Londres. Seguimos. En su actividad académica se desempeñó como profesor adjunto de sistemas políticos comparados de la Universidad de Belgrano, como rector de Relaciones Institucionales de la Universidad de 3 de Febrero. Y a su vez, después le decimos con quién está casado, y a su vez fue miembro consultor del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, el CARI, que es una organización que trabaja para el Reino Unido de Gran Bretaña. Durante su carrera, realizó diversas publicaciones en medios gráficos tales como Ámbito Financiero, Clarín, La Nación, Revista Fortuna, Diario Crítica, Revista 23. ¿Se acuerdan quién dirigía estas revistas? Las últimas, Granata. Sí. Y las otras, bueno, las otras ya estaban en manos en aquel momento del poder liberal. Podemos seguir hablando de todo esto, pero lo que muy pocos se deben acordar, que este señor tuvo un cargo relevante en el gobierno de Mauricio Macri. Y tan relevante fue el cargo que se transformó por el decreto 174 del 2018, en marzo de ese año, Macri firmó el decreto para convertirlo a Pompeo en asesor de Peña en cuestiones internacionales de seguridad, de defensa, información estratégica e intervenir en cuestiones relativas a la estrategia internacional y de seguridad nacional. A ver si entendemos. Fauri era el canciller, pero él estaba por encima de todo esto. ¿Por qué? Porque se lo habían pedido de afuera.
y lo pusieron. Ahora, claro, cuando uno empieza a buscar datos, porque me sonaba de algún tiempo de otro lugar, dije, pero este Pompeo alguna vez cantaba la marcha, estaré equivocado. Empecé a preguntar. Entonces por allí un compañero me dice ayer, no, viejo, si lo llevó Ruscau a la política. ¿Cómo que lo llevó Ruscau? Sí, fue de la mano de Ruscau que apareció en la política, y ya en la crisis del 2001 empezó a sacar cabeza. Bueno, allá por 1999, cuando se transformó en funcionario estratégico de Mauricio Macri, había llegado a la provincia de Buenos Aires gracias a la mano de Ruscau, como decíamos. Ruscau tenía un colaborador que era la mano derecha de él cuando estaba manejando la provincia, que era Fernando Mourente. Mourente aparentemente le abrió las puertas a este hombre, y en aquella época, y en el gobierno de Carlos Menem, es interesante saber que Fauri era, o sea, que fue canciller de Macri, era el director de ceremonial, y Diego Guelar, que fue embajador en Estados Unidos con Macri y en China con, Estados Unidos con Menem y en China con Macri, era, en aquella época, Diego Guelar, que era el secretario de Relaciones Internacionales de la provincia de Buenos Aires cuando Ruscau lo llevó al gobierno bonaerense. ¿Se acuerdan, no? Que tuvo que salir Felipe Solá con una ambulancia y con una manguera a apagar los incendios que había dejado Ruscau. Bueno, era el que hacía la campaña, si me votás te doy una zapatilla, si me terminas de votar te doy la otra. El jefe de Fluvio, que era Mourente, pasó en aquella época a la fundación del Banco de la Provincia y a ocupar la Secretaría de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa. ¿Y cuándo ocurrió todo esto? Durante el gobierno de Jaurarena. Jaurarena era un radical que fue ministro de 3 presidentes de defensa. También otro de los personajes que aparecen en la historia. Pues estos personajes, no sé si tienen ideología política o lo que tienen es una vinculación tal que aparecen en todos los gobiernos. Bueno, y allí apareció Pompeo también. O sea, con Ruscau en la provincia, con Ruscau en la Cancillería, en el gobierno de la Alianza en el 2001 con Jaurarena, etcétera, etcétera. Ahora, cuando uno se pone a mirar todo esto y dice, tiene un posgrado en Relaciones Internacionales y Teoría Política en Estados Unidos, en Londres, entre el 99 y el 2000 había trabajado, y entre el 2003 y el 2007 en la órbita ¿de quién? Del kirchnerismo. Fue funcionario también del kirchnerismo. O sea, vayan siguiendo todo el hilo, porque este hombre que firma este comunicado para decir que Chile tiene que ser atendido en sus pretensiones, fue funcionario de todos los gobiernos habidos y por haber. Vale la pena tener presente estos datos para saber qué hay detrás del poder en la Argentina, y cuando nosotros decimos que usan los votos de determinados sectores, sea radical, peronista, el que fuera, que vota esperanzado, que cree que llega a su gobierno, no, los candidatos no tienen nada que ver con el poder real. Y además de esto que le estoy contando, a ver si podemos entender, estuvo en el kirchnerismo, estuvo en el macrismo, estuvo con Ruscau en el menemismo, y entonces uno dice, ¿y por qué hizo toda esa vuelta? Bueno, además está casado con Mora Josami. Josami, rector de la Universidad de 3 de Febrero, y él es profesor, o fue profesor en 3 de Febrero y en la Universidad de Belgrano. La mujer de la hermana de Josami, Mora Josami, es muy amarilla, es decir, muy hincha del macrismo, y es la esposa de Pompeo. Ahora, también la pareja de Patricia Bullrich tiene aceitadas relaciones con la inteligencia israelí. Entonces, cuando usted ve quiénes son los dos firmantes de este comunicado, de Fluvio Pompeo, el secretario de Relaciones Internacionales del PRO, y Patricia Bullrich Duro Pueyrredón, la presidenta del PRO, que los dos en algún momento cantaron la marchita, y que los dos se disfrazaron de peronistas en sus comienzos de políticos, quiero decirles que también, de la mano de Argüello, el actual embajador de Alberto Fernández en Washington, también
Pompeo apareció como funcionario y también fue embajador Argüello del kirchnerismo, y también Pompeo ocupó ese lugar. Además, tuvo asesor en la Cámara cuando Argüello era legislador. ¿Y qué encabezaba y qué presidía Pompeo? Los reclamos sobre la soberanía de Malvinas. Resulta que en el gobierno de Macri viajó a Londres, y en el viaje que hizo a Londres, lo primero que fue a hacer fue a honrar la memoria de los soldados ingleses caídos en Malvinas poniendo una ofrenda floral. Entonces, uno dice que se dieron vuelta ahora en la parte final de su vida política. No. Fueron saltimbanqui toda su vida hasta que los captaron. Y los captan en el CARI, los usan, los transforman y los hacen funcionarios internacionales, socios del cipallaje, que pueden firmar estos tipos de comunicados que quedan precedentes. Todo esto que yo le estoy diciendo sienta precedentes en la historia. Después van y presentan los chilenos: mire, la oposición firmó este documento, cosa que es mentira, porque la oposición parlamentaria coincidió con el gobierno nacional en el reclamo de la tierra que nos pertenece y de las aguas que nos pertenece en esa proyección de discusión que quieren hacer. Ahora bien, hay un comunicado del Partido Justicialista, que se lo voy a leer para completar la información, que dice: Buenos Aires, 31 de agosto, también el otro estaba fechado en el día de ayer, el PJ rechaza la postura del PRO que deslegitima el reclamo y reconocimiento de Naciones Unidas de los derechos argentinos sobre el mar Austral. El Partido Justicialista rechaza los dichos del PRO en el que equipara a un plano de igualdad el reconocimiento de las Naciones Unidas de los derechos argentinos sobre el mar Austral con una decisión unilateral del gobierno de Chile que ha sido expresada por decreto. El gobierno nacional, a través de la Cancillería, ha fundamentado que el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se refleja en la Ley Nacional 27.657, aprobada el 4 de agosto del 2020 por unanimidad en la Asamblea de la Cámara del Congreso de la Nación. Repito, por unanimidad, votaron los del PRO. Y promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año. Dicha ley no hace sino recoger en una norma interna la presentación oportunamente efectuada por el gobierno argentino sobre dicha zona ante la Comisión de Límites de las Plataformas Continentales. Esa presentación se ajusta en todo al Tratado de Paz y Amistad y fue aprobada sin cuestionamientos por dicha comisión, con los efectos de establecer un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar. Ni la presentación de la decisión de la comisión fueron objetadas por Chile. Desde el Partido Justicialista reafirmamos nuestros derechos de soberanía sobre el límite exterior de la plataforma continental, que ha sido aprobado por el decreto de necesidad y urgencia y votado por unanimidad por el Congreso Nacional, y hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos del país para que, más allá de cualquier contienda política local, siempre se pongan por encima en la defensa de la soberanía y del interés nacional. Firman Santiago Cafiero, secretario general del Consejo Nacional del Partido Justicialista; Cristina Álvarez Rodríguez, vicepresidenta primera del Consejo Nacional del Partido Justicialista; y la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional del Partido Justicialista. No firma el presidente del partido porque es el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Bueno, ahí están los comunicados, ahí están los antecedentes de quién es este Pompeo, de la influencia que ha tenido Pompeo en la política, de cómo ha manejado y se ha metido en distintos gobiernos, pero a quién sirve y dónde estudió. Entonces no hay mucha cosa que discutir. El cipallaje tiene nombre, tiene apellido, tiene dirección, tiene familia, tiene relaciones, tiene trabajo en la Argentina, se disfrazan de argentinos, pero cuando pueden tienen estas agachadas que ponen en evidencia que lo que menos le importa es servir a su país. Esto
va en la misma línea que Cornejo, que quiere hacer otra Argentina, de Mendoza y Córdoba, y que se presenta ahora senador de la Nación sin que nadie lo impugne, siendo diputado de la Nación y habiendo jurado por la patria, la termina traicionando diciendo que hay que hacer otro país. Esto no pertenece a la casualidad ni a la elección interna de Chile, como algunos periodistas pretenden presentarla. Esto pertenece a la inteligencia británica y al cipallaje argentino.